Bienvenidos, estimados participantes. Continuamos. Nos encontramos en la quinta unidad de aprendizaje, correspondiente a insuficiencia respiratoria aguda del recién nacido. En esta ocasión nos encontramos en el tema de ventiloterapia. Abordaremos el subtema número 2 referente a la ventilación no invasiva. Para el tema en cuestión nos planteamos los siguientes objetivos de aprendizaje. Conocer los tipos y principios fisiológicos de la ventilación no invasiva, revisar las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones del CPAP nasal, aplicar las estrategias de manejo y monitorización del CPAP nasal. En las etapas iniciales de la neonatología, la capacidad de proporcionar ventilación a los bebés prematuros marcó un antes y un después de la supervivencia de bebés prematuros cada vez más inmaduros. En la última década se han producido avances significativos en la comprensión de la ventilación pulmonar, el impulso respiratorio y el uso de un soporte respiratorio no invasivo en bebés prematuros y de término, que han ayudado a reducir la mortalidad y la morbilidad, incluso en prematuros nacidos a una edad gestacional extremadamente baja y en aquellos con muy bajo peso al nacer. El CPAP nasal se ha utilizado con éxito desde los años 70, actúa evitando el colapso de los alveolos en la fase expiratoria y manteniendo una adecuada capacidad residual funcional. La ventilación no invasiva es un método de soporte respiratorio que consiste en un sistema en el cual los recién nacidos respiran espontáneamente y la interfase es una cánula o mascarilla nasal u otro elemento no invasivo. En cuanto a los tipos de ventilación no invasiva, podemos describir los siguientes. CPAP nasal es el más conocido y utilizado. Consiste en brindar presión positiva continua sobre la vía aérea. SIPAP, respiraciones de suspiro por encima de una presión de CPAP de referencia. Esta modalidad simula el CPAP nasal. NIPPB, ventilación a presión positiva intermitente no invasiva. Simula la ventilación mecánica invasiva. NHFB, ventilación de alta frecuencia no invasiva. Posee dos modalidades, tipo JET o tipo oscilatoria. NI-NAVA, asistencia ventilatoria no invasiva neuralmente ajustada. Cánulas nasales de alto flujo, HFNC o HHHFNC. No se consideran en este grupo porque la presión no se puede medir ni controlar. A continuación mencionaremos las indicaciones en las que debemos iniciar de manera temprana y oportuna el inicio de la ventilación no invasiva. Síndrome de dificultad respiratoria. Se recomienda que su uso sea precoz desde la sala de parto en los pacientes que no meritan intubación. Para su estabilización también se incluye la técnica INSURE. Apnea del prematuro, para mantener el estímulo a través de la presión positiva continua sobre la vía aérea. Destete de la ventilación mecánica, de las estrategias más utilizadas para disminuir la reintubación y efectivas. Displasia broncopulmonar. Su indicación es más que todo para la prevención del daño a nivel pulmonar. De entre los dispositivos para aplicar ventilación no invasiva, tenemos cánulas nasales tipo Hodgson, las cuales son de material blando, están disponibles de diferentes tamaños para los diferentes pesos de los recién nacidos, desde 0 hasta 2. Las mascarillas nasales, también de material blando, que pueden adaptarse bien a la anatomía facial del recién nacido. Las cánulas nasofaringias, pero estas últimas son menos utilizadas, ya que por el tamaño oponen más resistencia al paso del flujo y obstrucción por secreciones. Para la protección del tejido nasal y específicamente el tabique nasal, que es el que se lesiona por el roce con el dispositivo nasal, se requiere el uso de material protector, el cual se coloca en la piel del recién nacido, evitando que el dispositivo entre en contacto y evitando la lesión del mismo. Puede utilizarse Duoderm o Tegaderm. En cuanto a la definición de CPAP, esto no es más que la aplicación de presión positiva continua de la vía aérea en un paciente que respira espontáneamente, utilizando interfaces que se aplican a nivel nasal. NIPPB es la presión positiva intermitente no invasiva, utilizando similares interfaces que para CPAP nasal, pero con equipo con ventilación convencional. En cuanto a los efectos fisiológicos producidos por CPAP, tenemos: aumenta la capacidad residual funcional, evitando así el colapso alveolar; mejora el cociente de ventilación-perfusión y oxigenación; mejora la distensibilidad pulmonar y disminuye la resistencia a las vías aéreas, mejorando el reclutamiento y conservando el surfactante; disminuye cortocircuitos intrapulmonares; disminuye la expresión de mediadores proinflamatorios; disminuye el trabajo respiratorio, mejorando la sincronía de los movimientos toracoabdominales;
Estabiliza la pared torácica, disminuye la incidencia de apnea obstructiva, dilatando la laringe y reduciendo la resistencia supraglótica. Estimula los reflejos pulmonares que activan el centro respiratorio, estimula el crecimiento pulmonar y aumenta el diámetro de la vía aérea. Tiene además efectos a nivel de otros órganos, principalmente a nivel cardiopulmonar, disminuyendo el retorno venoso y el gasto cardíaco. Como consecuencia de las alteraciones del gasto cardíaco, serán alteraciones a nivel renal, disminuyendo la perfusión renal y el gasto urinario, así como la secreción de la hormona antidiurética y la disminución del drenaje linfático. La sobredistensión pulmonar puede aumentar la presión intracraneal o causar hemorragia intraventricular. Las indicaciones para CPAP nasal son diversas. Dentro de las más importantes tenemos reanimación. Los recién nacidos muy prematuros deben comenzar a recibir CPAP profiláctico inmediatamente después del nacimiento. Si presenta esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca mayor de 100, para facilitar la formación temprana de una capacidad residual funcional y mejorar el intercambio de gases. Síndrome de dificultad respiratoria. Se recomienda apoyo precoz con CPAP en todo recién nacido prematuro con SDR que presente un esfuerzo respiratorio propio. Apnea del prematuro. Posextubación de recién nacido prematuro en ventilación mecánica. Aumento del trabajo respiratorio. Un incremento de 30 a 40% en la frecuencia respiratoria mayor de 60. Quejidos, retracciones externales o supraesternales en patologías con bajo volumen pulmonar o con infiltrados pulmonares. Taquipnea transitoria al recién nacido, edema pulmonar, atelectasia, traqueomalacia, etc. Incapacidad para mantener una PO2 mayor de 50 con una FiO2 menor a 50 o un pH menor a 7.25. La ventilación no invasiva se encuentra contraindicada en las siguientes situaciones. Malformaciones congénitas de la vía aérea superior, como apnea diafragmática también, fístula traqueosofágica, atresia de Coana y paladar hendido. Defectos de la pared abdominal como gastrosquisis. Inestabilidad grave, tanto hemodinámica como respiratoria. Insuficiencia respiratoria con gases arteriales, con acidosis respiratoria e hipoxemia que necesitan intubación urgente. Apnea del prematuro que merite ventilación a presión positiva en más de una ocasión y persistencia de la bradicardia. Desde la primera descripción de la cámara de Gregory, los componentes de los sistemas de CPAP han seguido un principio común. Los dispositivos para el tratamiento mediante CPAP incluyen una interfaz de paciente. Hoy en día se suelen utilizar gafas o máscaras nasales. Un circuito de flujo continuo inspirado que incluye flujómetro, blender, un sistema de calefacción y humidificación y un generador de presión positiva que puede brindar flujo continuo o variable. En la gráfica podemos identificar mezclador de gases, nunca oxígeno puro, flujómetro recomendándose entre 8 y 10 litros, humidificador, calentador y sensor de temperatura. Los gases siempre deben estar húmedos y calientes. Circuito inspiratorio, la cánula nasal, velcro o material de protección para la piel del paciente, manómetro, circuito expiratorio, que en el CPAP de burbuja se introduce al frasco de agua estéril, debe cambiarse cada 24 horas, donde se introduce el circuito expiratorio. Los centímetros que se introducen son los que generan el PEP, siendo la recomendación entre 5 y 7 centímetros de agua. Para la aplicación de la ventilación no invasiva y especialmente para el uso de CPAP nasal, debemos cumplir con las premisas básicas. Para obtener mejores resultados con menos complicaciones posibles, disponibilidad de aire comprimido medicinal y de oxígeno, posibilidad de mezclar los dos gases, circuitos y nasocánulas estériles para disminuir el riesgo de IAS, humidificar y calentar la mezcla inspirada para evitar resecar las mucosas, evitar obstrucciones y evitar hipotermia y daño a los tejidos por el frío en la vía respiratoria. Posibilidad de monitorear signos vitales y saturación. El monitoreo es básico para un paciente ventilado. Capacitación de médicos y enfermeras para que todo el personal maneje los protocolos de aplicación, conozca las indicaciones, contraindicaciones y esté pendiente ante el inicio de alguna complicación, principalmente aquellas que comprometen la vida como el neumotórax. En relación a la aplicación de CPAP debemos de tomar en cuenta lo siguiente. El nivel requerido de CPAP debe individualizarse y modificarse de acuerdo a los problemas respiratorios de cada recién nacido. Inmediatamente después del nacimiento se requiere al menos una presión de 5 centímetros de agua, máximo 7 centímetros de agua.
y una FIO2 no menor del 30%. En caso de mejoría de la función respiratoria del recién nacido, disminuir de 1 centímetro en 1 centímetro de agua hasta llegar a 4 centímetros de agua, que es el PEP fisiológico. Colocar sonda orogástrica abierta para permitir la salida de aire que entra por el sistema al estómago. Después de 30 minutos de iniciado, tomar gases arteriales para seguir la siguiente conducta: realizar radiografía de tórax una hora posterior a la colocación del mismo. La alimentación enteral no está contraindicada con el uso de CPAP. En recién nacidos alimentados concomitantemente el uso de CPAP, se debe cerrar la sonda orogástrica 40 minutos posterior a la toma y luego mantener abierta hasta la siguiente toma. Los pasos para la aplicación del CPAP nasal son: primero, el personal de enfermería prepara todo el material necesario para su aplicación. Número 1. Preparar el área donde se ubicará el recién nacido, sea incubadora o cuna térmica, que debe tener un nido de contención. Número 2. Gorro con su respectivo material adherente para fijar los circuitos en el gorro. El kit para CPAP, que contiene las cánulas nasales o mascarillas nasales, los circuitos inspiratorio y expiratorio, y algunos contiene arnés para fijar el gorro. Número 3. Frasco con agua donde irá el circuito expiratorio para generar la presión que deseamos aplicar al recién nacido. Si se cuenta con CPAP de burbuja, como Infant Flow, no se prepara el frasco con agua. Número 4. Colocar monitor de signos vitales para garantizar un seguimiento continuo de la condición del paciente. Número 5. Colocar la interfaz del paciente de manera adecuada, evitando excesos de presión que puedan causar lesiones en el área del tabique o mucosa nasal, incluso a nivel del labio superior. La aplicación del CPAP nasal debe realizarse entre 2 personas para garantizar la colocación adecuada, infección suficiente y de tal manera que no se lesione el tabique nasal. La tabla que presentamos en esta diapositiva es para medir concentración de oxígeno en sitios donde no se dispone de mezclador de gases, sino que se utilizan 2 flujómetros, uno de aire y otro de oxígeno. De acuerdo a los litros de aire y oxígeno aplicados, se traza una perpendicular, obteniéndose de esta manera la concentración de oxígeno administrada por el paciente. En la tabla tenemos marcados 4 litros de oxígeno y 6 litros de aire. Trazando la perpendicular, las líneas se intersectan en el 50, lo que corresponde a un 50% de la FIO2. Los siguientes son parámetros que se deben de monitorear al usar CPAP nasal: signos vitales y saturación de oxígeno. El sistema de gas debe ser mezclado, calentado y humidificado. Condensación de agua del circuito. Se debe remover el exceso de agua en los circuitos que no ocluya la entrada del frasco. Interfiere con el adecuado flujo de gases. La posición correcta de las puntas nasales y mantener la cánula sin contacto con el septum. Esto evitará lesiones del tabique nasal. Permeabilidad de las puntas nasales. Debemos verificar que las puntas estén limpias, libres de secreciones, y para favorecer una buena circulación de los gases y evitar apnea. Cavidad nasal, boca, faringe sin secreciones, aspirar cada 4 horas o como sea necesario. Todas las áreas involucradas en la ventilación no invasiva deben estar limpias para permitirle una buena ventilación y evitar infecciones. Cambiar la posición del neonato cada 4 o 6 horas. Esto evitará lesiones por fricción o posicionales. La retirada del CPAP debe realizarse lentamente cuando se hayan conseguido los resultados gasométricos y clínicos que nos indiquen que el paciente ha mejorado la condición clínica inicial. Se debe iniciar el descenso del PEP de preferencia de 1 en 1 cuando la saturación de oxígeno y PO2 se consiguen con menos de 30% de FIO2 en patología aguda. Cuando el paciente en las últimas 24 a 48 horas no haya presentado apnea o bradicardia, que el recién nacido ya no presente signos de dificultad respiratoria, que mantenga saturaciones óptimas con 21% de FIO2 para retirarlo, y el PEP se reduce de 1 a 2 centímetros de agua cada hora según la respuesta, hasta llegar a 4 o 5 centímetros de agua. La ventilación no invasiva y la colocación de CPAP no es un evento libre de complicaciones. Un desconocimiento de los principios o el monitoreo de este procedimiento podría tener consecuencias serias del paciente, tales como respiratorias, lesiones nasales, necrosis nasal. Esta es una de las complicaciones que puede ocurrir muy tempranamente si los dispositivos están en contacto con el tabique nasal, llegando a producir lesiones tan graves como la pérdida del tabique nasal, obstrucción nasal o tubos nasales con secreciones, fugas de aire, enfisema, neumotórax, retención de CO2, hipoxia,
El monitoreo debe ser continuo y estar atento ante un cambio brusco en la saturación de oxígeno. Debemos de sospechar de un neumotórax, complicación que si no la sospechamos puede tener un desenlace fatal. Hemodinámica. El exceso de presión puede dificultar el retorno venoso y alterar el gasto cardíaco. Gastrointestinales. CPAP nasal y nasofaringio permiten el paso del aire al estómago con consecuencia de riesgo de distensión e intolerancia a la alimentación. Por eso se recomienda desde el inicio de la aplicación a los dispositivos colocar una sonda orogástrica. Antes de considerar que ha fracasado la ventilación no invasiva, se debe de asegurar la correcta posición de la vía aérea, evitar la flexión y rotación excesiva del cuello, descartar obstrucción por secreciones de la interfaz y la vía aérea, comprobar el correcto funcionamiento del generador y la posición de la interfase, comprobar el cierre de la boca, lo que ésta puede ocasionar pérdida de 2 a 3 centímetros de agua. Vamos a considerar que la ventilación no invasiva ha fallado y que el paciente requiere intubación endotraqueal en los siguientes casos. FIO2 mayor del 50% necesario para mantener una saturación periférica de oxígeno igual o superior al 89%, con una presión mayor de 7 centímetros de agua, por lo general a las 2 horas. Presión parcial de CO2 o PCO2 mayor de 60 milímetros de mercurio, pH menor de 7.25, documentado por una sola medición de gases en sangre dentro de la primera hora después del manejo. Inestabilidad hemodinámica definida como una presión arterial que es baja para la edad gestacional, mala perfusión o ambos. Mayor trabajo respiratorio o agitación que no se pueda aliviar. Apneas recurrentes que necesitan estimulación o ventilación. Falla de CPAP en prematuros para inicio de uso de surfactante en recién nacidos menores de 26 semanas de gestación con necesidad de una FIO2 mayor al 30% y recién nacidos menos de 27 semanas con una necesidad de FIO2 mayor del 40%, con al menos 6 centímetros de agua de CPAP. La aplicación del CPAP nasal debe realizarse desde la sala de parto. El objetivo es estabilizar en sala de parto con mínima invasión, manipulación y solo intubar si existe falla respiratoria. Inicio inmediato de la presión positiva continua con 6 centímetros de agua a través de cánulas nasales en todo recién nacido menor de 30 semanas de forma profiláctica o recién nacidos mayores que tengan algún grado de dificultad respiratoria o riesgo de SDR. Debe iniciarse desde el nacimiento de todos los recién nacidos prematuros con riesgo de SDR que no necesitan intubación para estabilizarse. Iniciar con PEP de 5 a 7 centímetros de agua. Utilizar monitor de signos vitales y saturación de oxígeno para evitar hipoxia e hiperoxia. El traslado a la unidad neonatal debe realizarse en incubadora de transporte con CPAP nasal. En cuidados intensivos se aplicará ventilación no invasiva, ya sea CPAP nasal o NIPPB nasal, dependiendo de la patología respiratoria y la disponibilidad de equipos en la unidad. En un paciente estable se aplica CPAP nasal y se realiza gasometría media hora posterior a su aplicación. Dependiendo de los resultados, se reevalúa si continúa o amerita intubación. Siempre debe cerciorarse que el dispositivo está bien ajustado, que la presión aplicada es la indicada y que las fosas nasales no están obstruidas por secreciones. La ventilación no invasiva sincronizada ha demostrado una efectividad mayor comparada con CPAP nasal para disminuir el porcentaje de reintubación en recién nacidos prematuros, por lo que se recomienda en post-extubación. Los pretérminos con CPAP nasal y SDR pueden recibir surfactante como terapia de rescate y en forma precoz. Para administrar el surfactante, el método óptimo es MIST o LISA para no interrumpir el uso del CPAP. Si se utiliza la técnica INSURE, se coloca el TET para la instilación del surfactante y posteriormente se vuelve a CPAP nasal. No usar narcóticos para manejo del dolor, usar sacarosa, nido de contención y leche materna. Es muy importante el monitoreo gasométrico y de los signos vitales, por lo que se han establecido los siguientes objetivos gasométricos: pH de 7.25 a 7.35, PCO de 40 a 55, saturación de oxígeno de 91 a 95% en término y de 90 a 94% en prematuros menores de 1 kilo. En relación a las metilsantinas, específicamente se recomienda lo siguiente:
Iniciar entre 12 y 24 horas de vida. Luego de estabilización inicial, iniciar cafeína 20 miligramos por kilo dosis o aminofilina endovenoso 5 miligramos por kilo dosis en 30 minutos con bomba de infusión y monitorización. Al iniciar la vía enteral se cambiará a teofilina oral. La ventilación no invasiva no contraindica la alimentación enteral. Aunque la perfusión mesentérica disminuye en los recién nacidos prematuros con el uso de CPAP nasal y hay distensión abdominal secundaria a la acumulación de aire, no se ha demostrado relación con el desarrollo de enterocolitis necrotizante. Se recomienda el inicio de la alimentación enteral desde el primer día de vida, siempre y cuando no haya una contraindicación gastrointestinal, el paciente esté hemodinámicamente estable, de preferencia con leche de su propia madre. Se recomienda cerrar la sonda orogástrica de 40 minutos a 1 hora posterior a la alimentación y luego abrirla para evitar la sobredistensión gástrica por el gas proveniente de la ventilación. La NIPPB, ventilación a presión positiva intermitente, es un método de apoyo respiratorio no invasivo, en el que se utilizan respiraciones intermitentes generadas por un ventilador a través de una interfaz nasal para aumentar la CPAP. Se puede clasificar además como NIPPB sincronizado activado por el paciente y NIPPB no sincronizado activado por la máquina. Para realizar una ventilación no invasiva sincronizada se precisa de un sensor que permita la adecuación de los ciclos al esfuerzo respiratorio del paciente. Actualmente hay 2 tipos de sensores disponibles para la sincronización, las cápsulas abdominales y los sensores de flujo. Las cápsulas o los sensores abdominales detectan el movimiento diafragmático y son las de uso más extendido. Las respiraciones periódicas aumentan el volumen corriente, lo que conduce a una mayor eliminación de CO2, una ventilación alveolar sostenida durante los episodios de apnea y un aumento de la capacidad residual funcional. En la búsqueda del enfoque de la ventilación no invasiva óptimo para el apoyo respiratorio exitoso en el manejo de SDR y la prevención de DVP, aún se requieren más investigaciones y estudios. Sin embargo, la NIPPB está reemplazando rápidamente al CPAP nasal debido a sus notables beneficios. NAVA, ventilación no invasiva de alta frecuencia, y NIPPB sincronizada son intervenciones prometedoras, pero requieren ensayos clínicos aleatorizados más grandes para confirmar su seguridad y eficacia. En la siguiente imagen podemos ver las diferentes interfaces que se emplean en algunos tipos de ventilación no invasiva y en qué consiste la ventilación neuralmente ajustada no invasiva. Para ampliar el abordaje de este tema, invitamos a que revise la bibliografía que se comparte y te invitamos a que avance al siguiente tema.